esta presentación, de hecho, según mi punto de vista, es muy importante, ya que no todo es programar, no todo es irnos al rincón y empezar a desarrollar las soluciones, ¿no? Hay una parte muy importante también, es saber conocer en sí cuál es realmente el rol, ¿no? De un data science y de un big data engineer o un data engineer, ¿no? Eh, dentro de los equipos de analytics como parte de la transformación digital que se está viviendo en muchas empresas, ¿no? De hecho, tenemos un grupo en el WhatsApp, así que estoy invitando a los que quieran conectarse para terminar con esta presentación y terminar también con la sesión del día de hoy, ¿no? Creo que es muy importante también lo que dijo Rigo, ¿no? Que podamos compartir, ¿no? No solamente nosotros, sino también ustedes puedan preguntar y puedan compartir algunos puntos y desean aportar también. Es importante poder aprender de todos, ¿no? Mientras esperamos unos minutos a que se conecten algunos más, pueden hacer preguntas y podemos ir charlando acá por este medio, aprovechando que ya estamos conectados algunos. Bien, no dicen nada. Rodrigo Cueva dice, conseguí un comparativo de métodos para forecasting y cómo mejorar los clásicos versus lo de Machine Learning. Genial, bueno, espero que luego podamos ver ese link que nos comparte. De hecho, que las aplicaciones de forecast muy tradicionales eran muy aplicadas. Hay empresas donde utilizan hasta una mínima versión de un forecast, utilizando promedio móvil, una regresión simple, ¿no? Pero sin embargo le dan solución a alguna problemática, ¿no? Pero creo que sin embargo ahora que tenemos muchos algoritmos mejores, más tuneados, que puedan reducir el nivel de error, ¿no? Y tener forecasts con mejores precisiones, ¿no? Estamos conectados 15, entonces esperamos a dos más y empezamos con los que estemos, ¿no? Un poco para ir contándoles acerca de mí, ya en la primera sesión les había contado un poco, yo soy peruano, estuve 3 años estudiando y formándome como Data Science en Argentina. Eh, soy magíster en Data Mining y Knowledge Discovery de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo ya hace 8 años en temas relacionados a data. He empezado trabajando como analista de inteligencia comercial, desarrollador CRM, he trabajado como jefe de procesamiento de datos, he sido también project lead de Business Intelligence en algunas consultoras, trabajé también como data scientist en Everis, en Avantika, acá en Perú, y actualmente vengo liderando un equipo de data science en Cambia, acá en Perú. Y también, adicionalmente a eso, me encanta la docencia y vengo trabajando como profesor en la maestría Data Science de la Ricardo Palma acá en Lima, Perú, ¿no? Y bueno, adicionalmente a esto, tengo esta propuesta de valor, iniciativa para poder ayudarlos a los que quieran formarse como Data Science y todo lo que tenga que ver con data, ¿no? En conjunto con otros profesionales. En esta iniciativa llamada Óptimo Global, global es porque queremos que estos conocimientos no solamente se queden acá en Perú, sino lleguen también a todos. Bueno, de habla hispana, ¿no? En este caso. Y bueno, yo soy ingeniero en informática, también soy licenciado en administración de empresas. Eh, Tienen ahí mi correo electrónico, si quieren enviarme alguna consulta. Estoy abierto a cualquier consulta, ¿no? Tienen ahí mi LinkedIn, si quieren agregarme, y para estar conectados ahí en la red social de LinkedIn. Esta primera parte es para poder entender un poco, ¿no? Algunas frases, como por ejemplo, las empresas, más tradicional era que las empresas busquen tener ventaja competitiva, ¿no? Eh, pero además de eso, deben también adaptarse a los cambios del mundo actual, ¿no? Eh, Sabemos y entendemos de que en la actualidad la tecnología está avanzando muy rápidamente, ¿no? La explosión de los datos, que es un tema en curso de Big Data, ¿no?
que se habla constantemente, ¿no? En los últimos años han ido apareciendo nuevas tecnologías que han ayudado, que han impulsado a la explosión de estos datos. Eh, Casi todos, bueno, no todos de repente, ¿no? Pero un gran porcentaje ya cuenta con celulares de última gama. Eso ha sido una gran oportunidad para que muchas empresas empiecen a ver la transformación digital, ¿no? El acceso, la disponibilidad a estos recursos tecnológicos. Ahora que es tan fácil de poder utilizar alguna tecnología, ¿no? El costo versus hace 10 años atrás ha cambiado mucho. La tecnología es más barata y es más accesible para todos, ¿no? Esto se convierte en una gran oportunidad porque aparecen nuevas empresas, nuevas iniciativas, las nuevas startups, innovaciones que, bueno, que están dando más calidad a nuestras vidas, ¿no? De hecho, marcan la diferencia y las empresas tradicionales no pueden quedarse atrás. Se van a quedar en el olvido si no llegan a innovar o no llegan a trabajar en esto de la transformación digital, ¿no? Que es justamente lo que vemos ahora, como un data science o un big data engineer, ¿no? Pueden impulsar también ayudando, aportando su grano de arena a esta transformación digital. Las empresas tradicionales se ven obligadas a innovar, ¿no? Para seguir en el mercado, versus a las nuevas startups, a las nuevas iniciativas de negocio que vienen apareciendo. Los clientes buscan mejor experiencia, calidad, buscan un tiempo de respuesta adecuado, buscan seguridad. Entonces, es una carrera en sí entre las empresas, ¿no? Para poder satisfacer en sí las necesidades del cliente. Las decisiones deben ser basadas en datos. De hecho, que en muchas empresas ya se está empezando a hablar el tema del data driven, proporcionar los skills necesarios para que las personas tomadoras de decisiones no se queden en las hipótesis, sino logren tener información, puedan respaldar las de toma de decisión basadas en datos. La transformación digital no solamente viene con tecnología, sino también incluye componentes muy importantes, como es el cambio de la organización, la cultura, las personas, los procesos y claro, la tecnología, ¿no? Que está impulsando en este gran cambio, la disponibilidad de tecnología, el fácil acceso a esta, las herramientas que se cuentan actualmente son de fácil acceso. Y agregado a todo eso, el software libre, ¿no? Ya que hablamos de R y Python, dos de las herramientas que son utilizadas por los científicos de datos, ¿no? Que son de tipo open source. Pero bueno, de todo esto es importante también tener en cuenta que las personas, ¿sí? Son las que vienen empujando, ¿no? Las ruedas para que esto funcione. Sin embargo, también están las políticas de la organización, está la forma de gobierno, entre otras cosas que también deben de cambiar, ¿no? Para esto, para que sea una transformación digital más ágil. Agregado a eso, las metodologías que actualmente vienen aportando mucho para poder tener impacto de forma más rápida en las empresas, ¿no? Pues se puede optimizar estos procesos que actualmente tardan eh, horas, pueden ser optimizados utilizando la tecnología. Bien, entonces, seguidamente un poco hablando del rol de un científico de datos, ¿no? De hecho, yo les contaría lo que hago día a día, pero sin embargo, en toda empresa es muy diferente las actividades y la forma de trabajo, las metodologías, ¿no? Pero sin embargo, algo que se puede resaltar muy genérico y algo también que se hablaba mucho hace un par de años, que el científico de datos era prácticamente un unicornio, era una persona que contaba con superpoderes, ¿no? Y tenía ciertas cualidades difíciles de encontrar, ¿no? Pero bueno,
actualmente, con el paso del tiempo, no es un unicornio, prácticamente ya es una persona de carne y hueso, que con el tiempo ha ido adquiriendo ciertas habilidades, ciertos conocimientos, expertise, que de hecho el objetivo de Óptimo Global es proporcionarles esa experiencia de personas que han ido adquiriendo con el tiempo, que te pueden dar en sí cuáles son los pasos que debes de seguir para poder alcanzar los skills. No serán todos los skills, pero sin embargo te pueden ayudar, ¿no? Para que puedas empezar en este mundo de la data. El científico de datos, como todo científico, ya ustedes en algún momento han escuchado el método científico, ¿no? Que por medio de la observación, por medio de procesos sistemáticos, por medio de la recolección, por medio de los datos, por medio del análisis de datos, se pueda sacar conclusiones, ¿no? Entonces, un científico de datos en sí necesita entender en sí cuáles son los métodos científicos, los pasos sistemáticos para poder abordar un problema y plantear la solución. Como punto 3, conoce diferentes métodos de la matemática, estadística y computación. Entonces, un científico de datos entiende cuál es la receta para cierta problemática, ¿no? Entiende, por ejemplo, el conjunto de técnicas de la estadística, estadística descriptiva, estadística inferencial, los diseños experimentales, los forecasts, entre otras técnicas de la estadística. Conoce en sí los métodos de algoritmos basadas en optimización, basadas en aprendizaje automático, donde se pueda modelar las realidades, experiencias, escenarios, y estas las puedo utilizar para poder predecir, para poder automatizar procesos que se pueden hacer manualmente, pero que también se puedan en sí hacerlo de forma rápida, utilizando una computadora, utilizando alguna máquina, ¿no? Como punto 4, desarrolla soluciones en ambientes Big Data. Bueno, actualmente tenemos un montón de datos. En algunas empresas vamos a encontrar data warehouse tradicionales, vamos a encontrar videos, vamos a encontrar ahora datos de redes sociales, datos de Twitter, datos de los mensajes de texto, de las consultas de los usuarios y de todo tipo. Clasificando los datos de tipo tradicional, datos relacionales y los datos no relacionales, ¿no? O de repente base de datos que vamos a entender, base de datos relacionales como el SQL Server, que encontramos la data en estructuras de columnas, o encontramos también ahora data no relacional, bases de datos no SQL, como base de datos como el MongoDB, bases de datos como Cassandra, de redes, Neo4j, entre otros tipos de motores de base de datos, ¿sí? El Big Data es una tecnología en sí que potencia en sí el procesamiento de los datos. Ahora se puede escalar horizontalmente utilizando este algoritmo divide y vencerás. Se puede aprovechar un montón de servidores para que todos trabajen colaborativamente y puedan procesar la data en el tiempo récord, ¿no? Pasamos de procesar una data de 8 horas a segundos. Pasamos de trabajar, de procesar datos en la noche, ahora a tener datos en tiempo real. Entonces, eso es lo que nos trae el Big Data, la parte de infraestructura ahora que lo encontramos en cloud, tanto en plataformas como Amazon, AWS, tenemos GCP de Google, encontramos también en infraestructura de Microsoft, como es Azure, de esa forma, ¿no? Como punto 5, busca nuevas oportunidades usando los datos. De hecho, que casi esto es lo que se hace como científico de datos. Tienes un montón de data y el siguiente paso es buscar en sí soluciones que generen valor para el negocio. El científico de datos conoce el negocio y
tiene que trabajar de la mano con un data engineer para poder obtener las métricas, los datos, y poder buscar nuevas alternativas de solución, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de optimizar, etcétera, ¿no? Que den impacto en el negocio. Conoce lenguajes como Python, R, Spark, SQL, etcétera. Actualmente, como Python está ganando popularidad justamente porque nos trae muchas librerías. Ya el conocimiento en sí de algoritmos ya están implementados en Python, ¿no? Es cuestión de conocer en sí cómo funciona y cómo utilizarla para cierto tipo de escenario. R en sí también es importante porque te viene eh, implementado muchas cosas de estadística, ¿no? Para la parte de exploración, la parte de EDA, la parte de forecast, la parte de la estadística tradicional, diseños de experimentos, entre otras cosas que tal vez de repente en Python todavía no ha sido implementado, ¿no? Pero bueno, Python tiene bastante futuro, poco a poco se está implementando muchas cosas que antes no aparecían. Luego tenemos Spark en sí, para Big Data, esto del Spark te procesa en paralelo, eh, envía un procesamiento en un clúster de Big Data y puede bajar el tiempo de respuesta en minutos o en segundos, ¿no? Luego tenemos acá que el científico de datos como área de analytics, como data engineer también, deben de impulsar una cultura de data driven en las organizaciones. No solamente es sentarte en la esquina y trabajar en una oficina cerrada con tu equipo, ¿no? Y desarrollar ahí las aplicaciones con los algoritmos, sino también que impulsen la cultura data driven dentro de la organización, ¿no? Para que con el tiempo personas de negocio, de estrategia, puedan ellos también hacer data discovery o hacer una especie de análisis para que ellos puedan tomar decisiones, ¿no? ¿Sí? Mapear requerimientos, necesidades, problemas. Es muy importante como skills, los soft skills para un data science, que tenga la escucha activa. De hecho, que es importante juntarse y escuchar a la gente de negocio, a la gente de estrategia, a la gente de marketing, para que pueda entender el data science y cuáles son los puntos de dolor, las necesidades, los problemas actualmente que el área de negocio requiere y que den impacto en el negocio. Encontrar nuevas soluciones que den impacto en el negocio, claro, utilizando los datos. Y como punto 4 también existe la parte de liderar la parte analítica, ¿no? De proyectos analíticos, ¿no? De hecho, que ahora con las metodologías ágiles en sí, un data science en sí empieza, por ejemplo, a proponer iniciativas que, que bastarían de repente con reglas de negocio para que puedan empezar, ¿no? Muchas veces uno de los problemas que encontramos es que no tenemos la data completa o no tenemos data, pero sin embargo debemos empezar con una piedrita ahí, que son las reglas de negocio, que son el conocimiento experto de los de negocio y puedan con el tiempo también eh, trabajar con el data engineer y puedan ir recolectando los datos que se necesitan para la parte de predictividad y modelos de machine learning, ¿sí? Proponer estrategias de experimentación y de mejora, sí es importante. De hecho, que una de las experiencias que les puedo contar es la experimentación. Es importante, como por ejemplo, hay técnicas como el A/B testing, ¿no? O, de hecho, diseños de experimentos en la estadística o en la investigación ya te dan en sí las pautas sistemáticas para que tú puedas tener experimentación. De hecho, que muchas veces queda en teoría, queda que tu modelo, por ejemplo, de predictividad te va a predecir el 80%, pero muchas veces hay factores que no has tomado en cuenta y lo puedes tomar en cuenta de repente en la parte de experimentación, ¿no? En la parte del diseño de experimentos. Antes de poder lanzar todo el sistema de repente a producción, puedes de repente testear con una muestra, ¿no? Representativa. Luego tenemos también el rol del Big Data. De hecho, que es un rol muy importante dentro del equipo de Data Science o Analytics dentro de una empresa, ¿no? Ya que son las personas más técnicas de la parte TI quienes facilitan en sí, y de hecho que es muy importante porque conectarte a diferentes motores de bases de datos, armar una arquitectura de datos escalable, armar una arquitectura de diferentes componentes en Big Data,
que soporten en sí los datos, la arquitectura de datos, el pipeline de diferentes procesos para que corran los modelos predictivos, es una de las responsabilidades sí, que cae en un rol de Big Data Engineer. Y además también es importante también que ellos tengan algunos skills importantes que son la escucha activa, ¿no? Y la colaboración en sí con el equipo de Analytics, ¿no? ¿Qué más? Como punto 7, esto es importante, ya que el Data Engineer también diseña la arquitectura de datos, sino también es el responsable quien va a desplegar en sí el flujo de procesos, donde se va a ejecutar en sí los procesos ETL, los modelos en sí, pero actualmente está apareciendo un rol muy importante también cuando hablamos de fábricas de modelos de Machine Learning, hablamos de un Data Box, que es un DevOps en este caso, que trabaja con aplicaciones de data. En el siguiente punto también hablamos de disponibilidad de datos, algo que hablamos puntos atrás, puesta en producción de modelos predictivos. Eh, de hecho, que las aplicaciones que se vienen y en muchas empresas ya están lanzándose a producción, que es prácticamente un software, ¿no? Que trae como componente una parte con Machine Learning o con algoritmos de optimización, ¿no? Entonces, se convierte justamente ya en un proyecto híbrido entre un software, pero con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, acá lo que se necesita también es que los proyectos de datos, ¿no? Puedan salir en sí de forma iterativa, ¿no? Y eso significa también que el ambiente esté preparado y pueda lanzarse a producción sin necesidad, por ejemplo, de impactar, por ejemplo, en los resultados de la aplicación, ¿no? Ya que hablamos de diferentes ambientes y para temas de desarrollo de software hablamos de diferentes pases, diferentes releases, entonces para soluciones de datos también entendemos de que se necesita un ambiente de despliegue, una persona que esté trabajando en esto, ¿no? Y pueda minimizar esos riesgos de pase a producción. Como último punto de este rol Big Data, que propone también nuevas ideas y mejoras mediante las nuevas tecnologías, ya que es la persona más cercana a la parte tecnológica de Big Data y actualmente vienen apareciendo nuevas tecnologías, que, por ejemplo en Big Data, ya que es un mundo muy nuevo, ¿no? Tecnologías, por ejemplo, como Airflow, tecnologías como un dataset, entre otras tecnologías que vienen apareciendo desde la parte open source de Apache, ¿no? Y entonces es importante que también este rol esté impulsando ese tipo de nuevas tecnologías, ¿no? Para facilitar en sí, en este caso, la infraestructura, el ambiente donde se va a correr las soluciones basadas en datos. Bien, seguidamente también tenemos acá algo muy importante que es mapear una arquitectura, tener en claro también que hay componentes, ¿no? Para un ambiente de una solución basada en data, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, lo tradicional, tenemos el input, de hecho que el Data Engineer o el Big Data Engineer en sí nos va a ayudar en temas de integración de datos y también conexión, en este caso, a diferentes inputs, que pueden ser diferentes tipos, ¿no? En la actualidad tenemos bases de datos de los sistemas transaccionales, tenemos data de los data warehouse, tenemos data de redes sociales, tenemos en sí data de la web, entre otro tipo de fuentes de datos, ¿no? Armar un repositorio central es importante justamente porque lo que vamos a hacer es tener el consolidado de la data para luego poder explotarla, ¿no? De hecho que hablamos de un data lake, un lago de datos, ¿no? De hecho que es prácticamente tener centralizada toda la data, de todo tipo, ¿no? Pero sin embargo, bueno, como tenemos que entregar valor progresivamente y en tiempo récord, entonces tenemos también que tener una metodología de poder priorizar en sí cuál es en sí lo que da más impacto en el negocio, ¿no? O sea, no podemos traernos de repente toda la data de un solo golpe, pero en sí tenemos que partir eso a pedacitos, ¿no? Priorizando en sí según
lo que el negocio requiere, ¿no? En sí. Tenemos acá tecnologías como Hadoop, tenemos Impala, tenemos Redis, tenemos tecnologías como Hive, que les va a permitir, por ejemplo, el alojamiento de grandes cantidades de datos, ¿no? Y poder explotarlas en lenguaje SQL, ¿no? Tenemos tecnologías acá como ETL para poder hacer las ingestas, tenemos Spark, podemos utilizar diferentes formatos acá, como Parquet, Avro, entre otros formatos, ¿no? Para poder trasladar de las diferentes fuentes a un repositorio Data Lake, ¿no? Luego tenemos otro componente por acá, un ETL o un LT con Spark, el cual, o directamente con Hive o con Hadoop, ¿no? Que me permite realizar un procesamiento de datos desde el Data Lake, ¿no? Luego tenemos otro componente acá que sigue, que donde está alojado los modelos de Machine Learning, ¿no? De hecho, que podemos tener acá modelos de Machine Learning utilizando PySpark, ¿no? O utilizando de repente Python, ¿no? Eh, Luego, como otro componente de nuestra arquitectura, podemos encontrar bases de datos de la aplicación. De hecho, que acá podemos encontrar bases de datos como Cassandra, MongoDB, HBase, entre otros, ¿no? Martín me está preguntando el link, así que me da un minuto, le voy a compartir el link también. ¿Ya? Listo. Bien, entonces continuando un poco con esto y contarles de que luego después de esto tenemos una capa muy importante, que muchas veces es obviado también en la solución, que es la capa de negocio. La capa de negocio en sí es muy importante, ¿por qué? Porque eh, cuando se habla de una aplicación con modelos de Machine Learning en sí, según mi experiencia, y bueno, es mi punto de vista y recomendación, es armar una arquitectura de modelos y también armar una capa de negocio que pueda hacer la gestión de estos modelos, ya que muchas veces hay modelos en ciertos tiempos o ciertos periodos que dan buen rendimiento, pero en otros periodos no, o de repente para ciertos escenarios te dan un buen rendimiento o no. Entonces es cuestión justamente de tener una capa que el área de negocio o alguna persona pueda hacer la gestión de esto, ¿no? Luego tenemos la otra capa que es la parte de delivery o la parte de poder compartir los resultados de la solución. En este caso pueden ser microservicios, pueden ser en sí cargarlo de repente en una tabla, en una base de datos, ¿no? Y directamente la aplicación pueda consumir desde este repositorio, ¿no? En sí. Bien. Bueno, pero esto es una solución así genérica, la cual puede ser customizada por ustedes, y ustedes pueden de repente agregar otro componente o quitarle otro componente o utilizar de repente alguna arquitectura como Lambda o como Kappa, que son algunas arquitecturas vistas en temas de Big Data. Bien, la última parte para terminar esto, ya que nos queda un minuto, tenemos algunas soluciones acá que ya han ido trabajando con temas de Machine Learning, ¿no? Soluciones donde, por ejemplo, puedan escalar Big Data, por ejemplo, Amazon, Netflix, son empresas grandes. Ya justamente en el programa de Big Data se habla mucho de Hadoop, ¿no? De hecho, que nace a raíz justamente de Google, ¿no? Y bueno, acá tienen, por ejemplo, aplicaciones también que se vienen utilizando actualmente para poder optimizar campañas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta rápidamente porque tenemos un minuto. Y bueno, quería agradecerles así rápidamente por su participación. De hecho, que mañana tenemos también a las 7. La primera presentación es con Carlos, ¿no? Quien nos va a dar una ponencia sobre arquitectura de datos en BI.